en qué punto se encuentra en este momento y el esfuerzo que ha hecho el gobierno para enfrentar esta situación. Ya nos acompaña el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni. Viceministro, un placer tenerle como siempre, agradecida por el tiempo. Sabemos que ha sido una larga jornada este fin de semana de esas negociaciones que ustedes han mantenido como gobierno. Reiteremos, viceministro, los puntos que ellos están solicitando y cuáles está dispuesto a apoyar el gobierno en este momento para poder paliar el duro golpe con el precio del combustible. Le escuchamos. Sí, buenos días, Castalia y Car. Como mencionas, nosotros estuvimos el sábado en David, en la gobernación de la provincia, gracias a la gestión del gobernador Juan Carlos Muñoz. Estuvo el ministro Augusto Valderrama, conjuntamente con el director del tránsito, representantes del AIG y personal del ministerio. Nosotros fuimos a atender el tema que se nos había hablado el viernes pasado, luego que conversamos en este noticiero con los productores y los dirigentes del sector transporte, sobre todo de tierras altas, que definitivamente se les ha incrementado el costo del combustible. Esta quizás es la región más lejos, probablemente Bocas del Toro también, de la cual nos llega alimentos todos los días a Panamá. Sin embargo, las tierras altas chiricanas suministran aproximadamente el 80% de lo que se consume en la ciudad. Estuvimos conversando y escuchando las distintas inquietudes que tenían. Ahí habían representantes del sector transporte, de alimentos, no solo de tierras altas, sino también de otras regiones de Chiriquí y del país. El principal punto fue abordado y llevamos una solución, como ha mencionado el ministro Valderrama, y siguiendo instrucciones precisas del presidente Laurentino Cortizo, se les indicó que el precio del combustible para quienes transporten alimentos se estaba estabilizando en 3.95, que es lo que hemos venido trabajando luego que se crea el Fondo de Estabilización por el Gobierno Nacional. Aunado a este punto, que nosotros nos concentramos de viernes a sábado. El presidente llamó una reunión el viernes a las 11 de la mañana y nos dio instrucciones precisas de encontrarle una solución, sobre todo a los productores de tierras altas, y así lo hicimos y lo llevamos el sábado, entendiendo que este aumento los afecta duramente y lo que no queremos es que eso se traslade al consumidor. Además de este tema nos tocaron otros, nosotros tenemos registrados 6 temas adicionales. Algunos tienen que ver con el ministerio, como es el costo, por ejemplo, de los insumos, de los fertilizantes y demás productos que se utilizan para la producción agropecuaria. Y hay otros que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, la Caja de Seguro Social. Y nosotros con mucho gusto podemos seguir dialogando. Nosotros le solicitamos el sábado, cuando salimos en la tarde de la gobernación, que se levantara la medida. Sin embargo, los dirigentes nos indicaron que ya habían sido el llamado, ya habían hecho, perdón, el llamado, y que iban a hacer una vigilia. Yo quiero aprovechar las cámaras para felicitar a los productores, a los transportistas, a los empresarios que están efectivamente haciendo una vigilia y no estamos afectando a terceros. Así debe mantenerse, y nosotros hacemos respetuosamente un llamado porque así sea. Por el otro lado, hoy a las 4 de la mañana comenzamos a hacer un inventario en Merca Panamá de todos los vehículos que estaban llegando de transporte pesado, mediano y liviano con alimentos. La idea es poder tener un inventario lo más preciso posible para poder apoyar en la estabilización del precio del combustible a quienes transportan los alimentos a la ciudad. A ver, viceministro, ellos dicen que son 11 puntos. El primero está resuelto, pero sin embargo tienen su vigilia. Si el central y el medular, que era congelar el combustible, ya ustedes han logrado con la mesa un acuerdo, porque seguir detenido el suministro de alimentos, cuando acaba de decir que el 80% de los productos que se consumen en capital provienen de tierras altas de Chiriquí, ministro. Bueno, es una medida que nosotros solicitamos que se levantara porque consideramos que no es necesaria.
lo que más los apremiaba fue resuelto el sábado por instrucciones del presidente Cortizo y se les habló pues de la estabilización del precio del combustible. Sin embargo, ellos decidieron mantener la medida y, como digo, ICAR, ellos están haciéndolo en forma pacífica al lado de las instalaciones de la cadena de frío del centro post cosecha en Paso Ancho, en Volcán, y ojalá que así continúen, porque quien ha querido llegar a la cadena con sus alimentos, con la cosecha, ha podido hacerlo, y también el que ha salido. Sin embargo, respetamos la decisión, aunque no la compartamos. Sabemos, viceministro, que el gobierno ha dispuesto fondos importantes para poder enfrentar el alza del precio del combustible. Sin embargo, los pronósticos no son nada alentadores y se suma a esta realidad, y quedándonos en materia de producción agrícola, el costo que tiene para los productores los insumos, que es otra de las solicitudes que ellos han agregado. No se había aprobado ya y no se estaba implementando un mecanismo para que estos insumos, llámese fertilizantes y demás, tuviesen un costo menor. Y voy a un punto más. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes tienen ante lo que nos espera y para no solamente para Panamá, sino para el resto de la región? Bueno, gracias por la pregunta. El tema principal es que el insumo agropecuario, sobre todo el fertilizante químico, todo se importa en Panamá. Nosotros tomamos el 6 de mayo, una medida la tomó el presidente Cortizo conjuntamente con Valderrama, y es un decreto ejecutivo mediante el cual por la situación de emergencia que tenemos a nivel nacional e internacional, por producto de la invasión rusa a Ucrania, se exceptúa de la presentación de registro a los fertilizantes que vengan del extranjero. Esta medida ya ha sido aprovechada por la empresa privada y llegaron 5.000 toneladas métricas de fertilizantes químicos hace algunas semanas al puerto de Balboa, que fueron importadas por la empresa privada. El gran reto que tenemos, Castalia, es que la disponibilidad y la oferta de fertilizantes, luego del bloqueo a Rusia y la situación tan delicada que tiene Ucrania, se ha mermado, es mucho menos lo que hay disponible para traer. Por eso tenemos que seguir trabajando en equipo entre la empresa privada y el gobierno para poder encontrar la mejor solución posible. Nosotros hemos visto una pequeña baja, muy pequeña, debo decirlo, en el costo de los fertilizantes internacionales. Sin embargo, lo que queremos es facilitar, por un lado, la importación, y por el otro lado también estamos facilitando la competencia con otro decreto, que es el decreto ejecutivo número 13 del 6 de mayo de este año, en el cual se da un registro abreviado para los productos, los insumos agropecuarios de sanidad vegetal, es decir, los que utilizamos para producir hortalizas, arroz, maíz, etcétera. Bien, al menos, mira, hablando en términos generales, y al menos los transportistas han tenido una respuesta del gobierno, los productores están teniendo una respuesta del gobierno. Pero, ministro, está pasando en este momento lo que ocurre con los usuarios del transporte. Los transportistas están siendo subsidiados, pero adivinen, están violando el derecho y le están aumentando el precio del pasaje igualmente. Traslado este terrible panorama de descontrol y de falta de conciencia y solidaridad al plano de la producción y la venta de alimentos. Ya los alimentos están empezando a encarecerse. ¿Qué medidas van a aplicar ustedes o qué coordinación se va a hacer, por ejemplo, con Acodeco, para evitar a partir de este momento una especulación y abuso en los precios de esos alimentos que sí tenemos acá en bodega y que sí están ya distribuidos? Bueno, Acodeco tiene desde hace algunos meses una oficina en Merca, Panamá, y nosotros hemos estado conversando constantemente, y ahora nos va a acompañar a las 8 de la mañana el licenciado Quintero para evitar esa especulación que al final nos pega a todos los panameños, sobre todo a los más humildes. Se han hecho esfuerzos también a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario para que vayan los productores directamente a la feria a ofrecer sus productos. Tenemos que pensar en forma innovadora, Castalia. Estas son situaciones nunca antes vividas en nuestro país y por la humanidad. Así que tenemos primero que tener la solidaridad como principio fundamental,
luego hacer nuestro trabajo los funcionarios y evitar las especulaciones, y también poner a disposición de los productores puestos de venta para que vayan directamente al consumidor sin estas especulaciones que tú mencionas. Así es. Vamos a estar pendientes. Carlos Rognoni, él es viceministro de Desarrollo Agropecuario, dándole seguimiento a estas negociaciones que se mantienen con los productores y distribuidores de alimentos allá en la provincia de Chiriquí. Viceministro, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.